es algo muy difícil. Pues. No. Gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí en este panel. Siempre hay que cuidar las cortesías, como siempre ser de la diplomacia. Decir, oiga, estoy muy bien, qué bueno que estoy aquí, y gracias a ustedes que han venido, etcétera, etcétera. Pero normalmente es la cortesía de la diplomacia. Sin embargo, hoy realmente no lo quiero hacer, porque lo que quisiera hacer es realmente felicitar a este esfuerzo que se ha estado haciendo por el Colegio de México, por el IDIC y por el trabajo que han realizado en un esfuerzo único que no se había hecho, que tiene un gran impacto para todo lo que es las tomas de decisiones del país. Entonces, qué bueno que hoy tenemos oportunidad de hacer esta reflexión. Y uno de los temas que a mí me tocó desarrollar y que presenté en el documento era el reto de construir la grandeza de México con una visión de largo plazo. Y esto está interligado no solamente a la parte internacional, sino a las partes nacionales. O sea, tiene que estar, digamos, entrelazado uno con el otro, no son elementos independientes. Y en ese sentido, pues iba yo a hacer referencia a qué es lo que escribí. Entonces me pareció un ejercicio inútil porque estoy seguro que ustedes ya lo leyeron. Y si no lo leyeron, espero que lo lean. Además, no les voy a explicar lo que ya expliqué en el documento. Entonces, yo lo que quisiera hacer es un ejercicio, porque no se trata de repetir lo que ya hizo, pues, sino léanlo. Y además fue muy profusamente distribuido. Yo lo que quisiera hacer es el ejercicio de un México, desde un tema de un proyecto de largo plazo y cómo está inmerso este tema al mecanismo de las relaciones internacionales. Y lo quiero hacer hasta donde sea posible, lo más sintético posible. México no tiene un proyecto de largo plazo, desafortunadamente. O sea, no hay verdaderamente un proyecto de largo plazo que sea una luz, que sea un faro, que esté interconectado, que se haya construido un proyecto de largo plazo. Y un proyecto, digamos, con visión de futuro. Decía Joyce Baxter que un país sin visión del futuro está destinado a fracasar. ¿Por qué nosotros no hemos fracasado y seguimos caminando, pero nos está haciendo falta de todas maneras el proyecto de largo plazo? Porque en un mecanismo que se fue creando a través de la historia, hubo un partido único, o sea, preponderante y hegemónico, que tenía un mecanismo de planeación bastante bueno. Era una organización que iba a todos los lugares, convocaba a todas las fuerzas políticas y económicas, creaba un consenso y daba una línea de lo que será necesario hacer. Y entonces los presidentes que salían electos tenían esa orientación que se llamaba un esfuerzo del IEPES, el Instituto Económico de Estudios Económicos y Sociales del PRI. Este mecanismo, que a mí me gustaría más comentar, fue el que fue creando los elementos de continuidad y las políticas de largo plazo. Luego esto se incorpora a través del mecanismo constitucional en un Plan Nacional de Desarrollo. Y esto va creando un mecanismo de identificación. Y el proyecto de largo plazo lo hacía el propio partido en el poder. O sea, el partido hegemónico le daba continuidad a lo que creía que tenía oportunidad de hacer, creaba instituciones y esas instituciones daban el seguimiento después de todo lo que tenía el desarrollo. A mí me llamó mucho la atención que nosotros venimos desde el desarrollo de estabilizador, luego viene el proceso de Echeverría. Hace un momento comentábamos sobre Echeverría, que ha sido muy vilipendiado, pero tiene cosas desde un punto de vista estructural muy positivos, o sea, y no reconocemos la apertura con Asia, por ejemplo, con China, todo el proceso de la creación del IMSS, que luego desaparecieron, la estructuración, por decirlo así, del Infonavit, a la que me tocó participar, pero lo más importante, nos duplicó el territorio, el uso de las 200 millas, que fue uno de los grandes esfuerzos, pero nunca se le reconoce nada. Pero luego viene el proceso de la liberalización. Ahí sí Echeverría cometió un grave error.
no leyó bien el proyecto internacional y en lugar de hacer el proceso de identificar la economía con el desarrollo internacional de la apertura, nos quedamos atrás. Y esto hizo que nos atrasáramos hasta que Miguel de la Madrid Hurtado abre con la relación con el GATT, pero ya un poco más tarde, o sea, estamos hablando casi de 15 años más tarde. Entonces, esta interacción económica con el mundo, nosotros teníamos un proceso de una economía hacia adentro, claro, era la economía cepalista, que desarrollábamos nuestras industrias de constitución de importaciones, y eso generó propiamente un sesgo hacia adentro, pero generó un sesgo desafortunadamente de improductividad. No teníamos competitividad. Se abre el mecanismo, llega y lo quiero hacer muy rápido, se abre en el ALALC, y luego viene el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué pasa con el Tratado de Libre Comercio? Claro, nosotros entregamos el mercado, pero el Tratado de Libre Comercio genera cosas muy positivas, pero también genera cosas muy negativas. Dentro de las cosas positivas que genera, o sea, le da un impulso a la productividad, le da un impulso a la competitividad, se genera aspectos importantes como es el ordenar una relación siamesa con Estados Unidos. Nosotros siempre vamos a tener relaciones con ellos. Desde el tiempo de Porfirio Díaz, nuestra relación era el 72%. Pero cuando hicimos el tratado, hicimos cosas que nos permitían mejorar la capacidad, desarrollar nuestra estructura industrial, nuestra capacidad logística. Pero ¿qué pasó? Que el tratado, como era un tratado de primer nivel, de primera generación, le faltaban de la segunda y tercera, entonces sucedió que nos dio el sesgo maquilador. Entonces convirtió un país muy maquilador. O sea, y nos hizo más dependiente cuando el objetivo central, en ese sentido, que hubiera sido clave, era precisamente haber hecho un incremento de las relaciones de Estados Unidos, abrir la economía con una capacidad de productividad, pero tener una capacidad de ir a otros países, y entonces dividir, en lugar de tener el 68% que era por ciento de relaciones con Estados Unidos, bajarlo al 60%, abrir con los otros países un 40%, y en ese mecanismo podíamos haber incrementado las relaciones económicas con Estados Unidos, incrementado las relaciones económicas con los diferentes países, incrementar nuestra productividad y nuestro Producto Interno Bruto al 4%. Pero no se hizo. En ese entonces, un secretario de Estado, Serra Puche, dijo: la mejor política era no tener política industrial. Error grave que estamos pagando a través de los años. Entonces, ¿qué significó eso? Que todas las oportunidades que teníamos, aunque era un tratado de libre comercio de primer nivel, o sea, de primera generación, teníamos que haber saltado al de segunda generación, que era lo que Carlos Salinas esperaba hacer. Y a mí me dijo, dice, yo creo que lo vamos a hacer en el siguiente periodo, pero el siguiente periodo ya no se hizo. Mataron a Colosio y entró un mecanismo diferente y ya no se hizo. Porque España sí lo hizo. España, cuando entró en el mecanismo de relaciones internacionales económicas, hizo un tratado de tercera generación para entrar a la Unión Europea, con toda la parte de transferencia de tecnología, todas las inversiones de infraestructura, todo lo que era labor mobility, migración. O sea, hicieron todo un tratado completo, o sea, hicieron bien. Y eso les dio un nivel de vida que precisamente podían competir, y nosotros no, lo hicimos. Entonces, en ese juego tratamos de incorporar a Asia y Oceanía, que hace un momento hablábamos. No pudimos hacerlo. ¿Por qué? Porque la verdad es de que como nosotros nos metimos en la cápsula de confort con Estados Unidos, y lo que no hicimos fue una política industrial con cadenas productivas, con cadenas de valor, porque la producción que nosotros en Estados Unidos, no necesariamente ese mismo producto yo lo puedo vender en cualquier parte del mundo. No es cierto. Yo tengo que crear mi producto, crear lo que se llama oferta exportable y dirigirlo y direccionarlo y comercializarlo a cada uno de los países. Pero eso no lo hemos hecho. O sea, estamos en una dependencia del 84% con Estados Unidos y Canadá,
Y entonces el resto es casi nada. Sí hemos incrementado el comercio, pero solamente con ese mecanismo. Entonces hemos creado una cantidad de tratados, más de 14 tratados en 45 países, y estos tratados sí son carreteras, las tenemos, estas carreteras muy bonitas, ¿no? Digo, pero no hay tránsito, no llevan, ni traen mercancía, están solas. ¿Por qué? Porque hemos entrado en un neoliberalismo muy acelerado, sin considerar la necesidad de un desarrollo industrial integrado, estructurado en el país. ¿Esto qué hace? Que no nos ha dado esta visión de largo plazo. ¿Por qué sucede esto? Porque no tenemos una visión a 20, 30 y 100 años. Y no hemos generado este esfuerzo por una sencilla razón, porque estábamos cómodos con el mecanismo de planeación del IEPES y con el mecanismo de planeación del Plan Nacional de Desarrollo. Pero luego vienen los cambios. Pero nosotros creíamos que era necesario tener un plan nacional o un proyecto de largo plazo con visión absolutamente clara, en donde podíamos ver cuáles eran nuestras potencialidades, nuestras áreas de prioridad, si hablábamos de energía, si hablábamos de turismo, si hablábamos de agricultura, o sea, cuál era nuestro posicionamiento en el mundo. Y tenemos todo para hacerlo. El libro es un ejemplo de lo que ya tenemos como diagnóstico, pero francamente nos falta el instrumento para construir un proyecto de largo plazo. No tenemos este instrumento. Y yo reconozco que he fracasado, no he perdido el entusiasmo, como dice Churchill, pero yo he fracasado en los intentos de crear los mecanismos, un mecanismo constructor de un proyecto de largo plazo. Porque los diagnósticos están bien, todos tenemos diagnósticos, sabemos cuáles son los problemas, etc. Ahora, ¿qué nos está haciendo falta? Un proyecto que genere, armonice, haga técnicamente como el Montflair de Sudáfrica. ¿Qué significa eso? Crear un mecanismo en el cual se tiene un proyecto de largo plazo, se crea un proceso en el cual se quita el apartheid y se crea un país como es Sudáfrica. Este ejemplo existe ahora que lo tenemos en otros países. El ejemplo de Singapur es un ejemplo. El ejemplo de largo plazo que se estableció en Corea es otro proyecto. Pero son proyectos que tienen la dinámica de la tecnología, toda la estructura tecnológica para hacerlo, con lo que son proyecciones económicas, todo lo que eso representa, pero representa también el recibir la opinión de los grupos de enfoque, representa armonizar los intereses que además son diferentes en cada región. México no es un país unificado, es un país con muchas regiones, o sea, tenemos muchísimas regiones. ¿Y esto qué significa al final de cuentas? De que este proyecto, que podía ser un faro y que podía ser construido a través de un mecanismo que permitiera por lo menos una orientación, no importa los cambios políticos, ya tenemos una orientación y le dan sentido de enfoque los diferentes grupos políticos, no lo tenemos. Se hizo un intento. Ese intento, cuando fue el cambio de gobierno de un partido a otro, se quería hacer. Entonces, el nuevo, que tenía muchas ilusiones de que iba a cambiar el país, que era Vicente Fox, hizo un proyecto de una fundación y de un patronato para hacer un proyecto de largo plazo al año 2030 y al año 2050. Entonces se formó para hacerlo bien, o sea, para estructurarlo de una manera adecuada, para que todas esas inteligencias que ustedes tienen se resumieran y se canalizaran y llegáramos a un consenso con reuniones nacionales, con reuniones especiales, con reuniones académicas, con la participación de todas las universidades. Se le presentó, tuvo una cantidad de recursos, se le dieron 200 millones de pesos en ese entonces, estaba varias gentes, fue director de esto, fue Conchello, o sea, Alonso Conchello, luego fue Reyes Heroles. ¿Qué pasó? Murió. Y murió porque la realidad es que no había esta cobertura de decisión política, sino era como un elemento, una barniz para hacer algo a largo plazo, pero no aceptarlo. Entonces no valió la pena, eso fue un fracaso.
Y como esto, ha habido otros intentos. Nosotros hemos intentado por varios lugares. Apenas algunos estados del país están aceptando un proyecto, digamos, de visión del Estado de largo plazo. Muy pocos. Por mucho tiempo, no sé si se recuerda, Nacional Financiera hizo los estudios de gran visión. Y esos estudios de gran visión ayudaban un poco a esta circunstancia. Hoy nada más tenemos, por ejemplo, yo nada más conozco 4 estados que han hecho este trabajo. Pero este trabajo son piezas fundamentales para los otros, para el nacional. Entonces nosotros creemos que el mecanismo es de que nos vengan y nos solucionen a través de un proceso electoral de democracia, que nos vengan y nos solucionen, y con eso termino, todo el proceso de cuál es el proyecto a largo plazo, cuál es la visión de ellos. Es la visión de ellos, pero yo quiero saber cuál es la visión del país. Y la visión del país la construimos los ciudadanos. Y eso todavía no se ha dado. Y yo siento que, pues desafortunadamente, debo reconocer, hemos fracasado. Yo he fracasado en todo este intento. Sabemos cómo, pero no tenemos los recursos y no tenemos esa cobertura. Entonces, por muchos años, yo insistí, reitero, el IEPES era el conciliador de todo esto, y el candidato presentaba la opinión de la sociedad. Hoy es al revés. Hoy la sociedad está esperando de los diputados, está esperando de los senadores, está esperando del candidato a presidencia que nos diga qué es lo que debemos de hacer y cómo debemos de hacer. Y entonces nosotros tomamos la decisión si nos sumamos o no nos sumamos. Ha cambiado la ecuación, de que en lugar de que seamos nosotros los ciudadanos los que fijemos el mecanismo de lo que queremos en el país, hemos renunciado totalmente a nuestra capacidad. Y yo en ese sentido me siento muy triste, porque la verdad es que incluso la vida política del país lo estamos viviendo ahora. Y lo estamos viendo con una situación muy clara. Por ejemplo, pues nadie duda que la democracia es como un ferrocarril que va en una vía. En una parte de la vía del riel está toda la parte política, está toda la parte de ofertas, está todos los partidos políticos, los candidatos, etcétera. Ahí van, peleándose, etcétera, etcétera, haciendo eso. En la otra parte del riel, que es fundamental, vamos los ciudadanos. Nosotros hacemos las elecciones, nosotros contamos los votos, nosotros pagamos las elecciones, pero ellos no están de acuerdo, porque entonces sucede que las van a judicializar. Y luego, si las judicializan, entonces a ver si aceptan la decisión del juez, porque lo han desprestigiado. Seguimos siendo los ciudadanos. Pero luego de eso tenemos un riesgo, que es el riesgo mayor que ahorita estamos viviendo, que es que nos puede pasar que no tengamos el 1 de diciembre presidente, porque igual que Calderón tuvo que entrar por la puerta de atrás con el ejército, con el Estado Mayor Presidencial. Entonces, ¿en dónde estamos? O sea, hemos perdido el control de un proyecto de largo plazo definitivamente. Entonces yo quería decir, y eso nos llevaría a una relación internacional que yo creo que aquí se va a tratar muchas veces.